Hola, soy Luis Alposta y este es el cierre del caso problema correspondiente a artrosis. Tenemos una paciente femenina de 75 años con dolores articulares en cadera y manos desde hace 25 años, a quien se le va a realizar un reemplazo protésico de cabeza femoral. Las manos presentan deformidades nodulares en las articulaciones distales, como observamos en la fotografía, y en cuanto a la radiografía de mano y cadera, se evidencia una disminución del espacio interarticular, confusión de ambas carillas articulares en los focos, que se traducen clínicamente en la imposibilidad de realizar ciertos movimientos articulares. Esta disminución de la motilidad de la articulación, principalmente por la mañana, es denominada rigidez matutina. Observemos la radiografía de la mano por un lado y de la cadera por otro. Un consejo: siempre es útil comparar radiográficamente las distintas articulaciones entre sí, por ejemplo en la mano, y con las contralaterales, como por ejemplo podemos hacer en la radiografía de cadera. Esto les va a facilitar descubrir las distintas alteraciones presentes, sobre todo aquellas que sean sutiles. Artrosis, artropatía degenerativa y osteoartritis son sinónimos utilizados para denominar a la degeneración y erosión progresiva que sufre el cartílago articular. Los términos artrosis y osteoartritis implican a su vez un trastorno inflamatorio, pese a la escasa presencia de células inflamatorias que vamos a observar en los preparados microscópicos. Se trata más bien de una enfermedad del cartílago que se degrada debido a una predisposición principalmente genética. Es la artropatía más frecuente y una de las enfermedades invalidantes más frecuentes en los países industrializados. La artrosis primaria o idiopática es la forma más frecuente de artrosis. Se relaciona con el envejecimiento y por lo general es oligoarticular, mientras que la artrosis secundaria, en cambio, es menos frecuente y afecta una o varias articulaciones con trastornos preexistentes y predisponentes. En cuanto a la distribución, en la mujer se afectan con más frecuencia rodillas y manos, y en el hombre las caderas. La evolución clínica es lenta. Los síntomas habituales son dolor continuo y profundo, que empeora con el uso, rigidez matutina y crepitación y limitación de la movilidad de la articulación. Las articulaciones afectadas con más frecuencia son aquellas que vamos a encontrar en la cadera, la rodilla, las vértebras lumbares y cervicales bajas, las interfalángicas proximales y distales de los dedos, las carpometacarpianas del pulgar y las tarsometatarsianas del dedo gordo. Además, se suele respetar muñeca, codo y hombro. Dentro de las lesiones que podemos reconocer en esta patología, una de ellas es la formación de excrescencias óseas en los márgenes de la superficie articular afectada. Estas excrescencias, que no son otra cosa que abultamientos o protuberancias anormales, se llaman osteofitos fungiformes. Cuando se los observa en las articulaciones del extremo de los dedos, reciben el nombre de nódulos de Heberdin. Y cuando se los observa en las articulaciones del centro de los dedos, reciben el nombre de nódulos de Bouchard.
En el resto de las articulaciones se los denomina simplemente osteofitos. Veamos ahora el resto de las lesiones que podemos reconocer. Vamos a describir cada una a medida que las identifiquemos en las próximas diapositivas. Lo primero a destacar es que la superficie articular es blanda y granular. Observen cómo el cartílago que normalmente recubre la superficie articular de la cabeza femoral ha desaparecido casi por completo, sobre todo en el área que es punto de apoyo de la articulación. Cuidado con este sector irregular que observamos en el centro de la superficie articular y que se corresponde con la fosita oval y el ligamento redondo. No se confundan con eso. En la microfotografía del preparado histológico podemos apreciar que el cartílago, que es esto que observamos de coloración basófila en la superficie articular, se reduce en su espesor de manera irregular hasta desaparecer hacia el centro de la articulación. Estas áreas centrales pueden desprender fragmentos de cartílago y hueso subcondral que quedan libres dentro de la cavidad articular y reciben el nombre de cuerpos libres o ratones articulares. A su vez, el hueso subcondral que queda expuesto se convierte ahora en la nueva superficie articular y la fricción que sufre contra la superficie articular opuesta lo alisa y endurece, dándole un aspecto de marfil pulido. A este fenómeno se lo llama eburneación ósea. El hueso escleroso subyacente sufre con frecuencia pequeñas fracturas, a través de las cuales pasa el líquido sinovial desde la cavidad articular hacia la región subcondral, donde pueden formarse quistes simples, los cuales son subcondrales y están revestidos por una pared fibrosa. Si realizamos una radiografía de una sección ósea de la cabeza femoral afectada por estos procesos, podemos apreciar en detalle cómo se adelgaza el cartílago articular hacia el centro de la articulación, cómo se forman los quistes subcondrales y la presencia de microfracturas y osteofitos. En esta otra radiografía podemos apreciar también la presencia periférica de los osteofitos. Y en este preparado histológico observamos cómo el cartílago articular puede ser reemplazado también por una delgada capa de tejido fibroso, similar al observado en los quistes subcondrales. En cuanto a la afectación vertebral, suele acompañarse del compromiso de caderas y rodillas y aumenta con la edad a partir de los 50 años. La pérdida de cartílago articular, en este caso, puede provocar escoliosis en grado variable, como se observa en la imagen. Considerar la artrosis como una consecuencia del desgaste y destrucción del cartílago articular es simplificar un mecanismo complejo. Si consideramos al condrocito en el centro del proceso, podemos describir tres fases. La primera fase consiste en la lesión del condrocito, por la causa que fuere. La segunda fase, llamada temprana, consiste en la proliferación de los condrocitos, que secretan además mediadores inflamatorios, colágeno, proteoglicanos y proteáceas para intentar remodelar la matriz cartilaginosa dañada.
Este proceso induce además cambios inflamatorios secundarios. Eventualmente, ocurre una tercera fase, llamada tardía, que consiste en la pérdida definitiva de condrocitos, cartílago y fragmento de hueso subcondral, acompañado esto de todos los hallazgos que hemos descrito en diapositivas anteriores. Recuerden que la artrosis es una enfermedad multifactorial, es decir, que presenta componentes genéticos y ambientales. El componente genético está representado por múltiples genes, cada uno con un efecto pequeño. El componente ambiental está representado por el envejecimiento y la sobrecarga mecánica. Influyen sobre ello la obesidad, la fuerza muscular, la estabilidad, la estructura y la alineación articular. Así, a los 65 años, entre el 80 y el 90% de las personas tienen signos de artrosis. Además, como se trata de un proceso crónico, muchas veces puede coexistir junto a otros procesos que afectan a los huesos. Uno muy frecuente en mujeres posmenopáusicas y personas añosas es la osteoporosis. La osteoporosis se asocia a una reducción de la masa ósea caracterizada por huesos porosos. Puede ser localizada o generalizada y es objetivable mediante la determinación de la densidad ósea a través de una densitometría ósea. Normalmente, al iniciar la vida adulta, se alcanza la masa ósea máxima. Esta masa ósea máxima está determinada principalmente por factores genéticos y se ve afectada por factores ambientales, como ser la actividad física, la fuerza muscular, la dieta y el estado hormonal. Una vez alcanzada la masa ósea máxima, a partir de ese momento se calcula que con cada ciclo de resorción y remodelación ósea se pierde un 0,7% de masa ósea cada año. Esto es considerado normal y es lo esperable. En personas añosas y mujeres posmenopáusicas, esta pérdida de masa se puede ver incrementada. Es así que podemos dividir a la osteoporosis en primaria, cuando se relaciona con la edad o el estado posmenopáusico, o secundaria, cuando se relaciona con otros factores predisponentes, como por ejemplo trastornos endocrinos, neoplasias, trastornos digestivos, el uso de medicamentos o la inmovilización prolongada de determinado hueso o región. Dos factores de riesgo o predisponentes importantes, como ya vimos, son la edad avanzada y la posmenopausia en la mujer, responsables de las formas más frecuentes de osteoporosis, que son la senil y la posmenopáusica respectivamente. Existen diferencias en la masa ósea máxima alcanzable, no solo entre hombres y mujeres, sino también entre personas caucásicas o asiáticas frente a otras ascendencias o etnias. Tengan en cuenta que la posmenopausia, cuanto mayor sea su intervalo, mayor será su efecto, ocurriendo lo mismo si inicia tempranamente. En cuanto a la edad, se la relaciona por lo general con una disminución de la actividad física. Estos factores son considerados no modificables, pero existen otros factores de riesgo que sí son modificables, como por ejemplo la dieta, que puede condicionar de manera directa el estado nutricional con respecto al calcio, o la exposición solar, que puede condicionar indirectamente a través de la vitamina D que es sintetizada en el organismo. La actividad física es también importante, pero tengan en cuenta que entre el 60 y el 80% de la variación en la densidad ósea está determinada por factores genéticos. A modo de resumen,
Analicemos en detalle la fisiopatología de la osteoporosis posmenopáusica y senil. Como vemos, la masa ósea máxima es nuestro punto de partida y está determinada principalmente por factores genéticos y condicionada por factores ambientales, la actividad física por un lado y la dieta o nutrición por el otro. Partiendo de este casillero de inicio, el hueso sufre constantemente ciclos de resorción y remodelación, uno a continuación de otro, perdiendo un 0,7% de masa ósea por año. Y esto es algo normal. ¿Qué pasa con el envejecimiento? Envejecen también las células óseas y la matriz ósea. Las células osteoprogenitoras se dividen menos, los osteoblastos proliferan menos y biosintetizan menos material. Las proteínas unidas a la matriz extracelular pierden también potencia biológica, son menos efectivas en su función. El resultado neto es una capacidad disminuida para formar hueso, que combinada con la actividad física escasa conduce a la osteoporosis senil. ¿Qué pasa con la menopausia? Al descender los niveles de estrógenos, aumenta la secreción de citocinas inflamatorias, que a su vez inducen un aumento en la expresión de RANK y su ligando, los cuales activan a los osteoclastos. La actividad de los osteoclastos está aumentada, la de los osteoblastos también para intentar compensar, pero no logran equilibrarse. Consecuencia de este recambio alto se produce la osteoporosis posmenopáusica. Comparen los efectos que ambas pueden tener sobre las vértebras, donde la pérdida de trabéculas, la carga mecánica que recibe dicho hueso y las fracturas que se producen en consecuencia de ello, producen un acortamiento y compresión de la vértebra si la comparamos con una vértebra normal. Así se ve una vértebra normal, formada por trabéculas óseas de hueso laminar y una médula ósea en los espacios intertrabeculares. Recuerden que a mayor edad la médula ósea va siendo reemplazada por tejido adiposo, que son estos espacios que observamos en la microfotografía, y que es algo normal este proceso. Y así se ve una vértebra con osteoporosis. La médula ósea es normal, pero las trabéculas óseas están disminuidas en número y en tamaño, son más frágiles y se fracturan con mayor facilidad. Lo mismo que vimos recién en las vértebras es lo que ocurre en otros huesos, por ejemplo en la cadera. Esta pérdida de masa ósea hace que los huesos en las radiografías se vean más traslúcidos. Muchas gracias.